por último vamos a ver el vídeo 12 con el último tipo de elementos o componentes de un circuito, que son los elementos de protección. Bueno, pues como su propio nombre indica, los elementos de protección son componentes de un circuito que tienen como misión actuar cuando detectan algún tipo de irregularidad o de funcionamiento raro. Y su misión es simplemente salvaguardar la vida útil del resto de los componentes del circuito y, por supuesto, proteger a las personas de posibles descargas que en algún caso pueden llegar a ser fatales. Dentro de los elementos de protección vamos a ver tres que probablemente os suenen, pero de algunos pues igual no sabéis demasiado de qué van. Vamos a ver los fusibles, el cuadro de protección de la vivienda, que lo tenemos todos normalmente en la entrada de nuestra casa, y por último la toma de tierra. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Vamos a ver el fusible. Bueno, los fusibles son unos pequeños componentes, tienen esta forma cilíndrica y están diseñados, como su propio nombre indica, para fundirse. Es decir, estos componentes conectados en un circuito donde yo tendré aquí otras cosas, ¿vale? Entonces en un circuito cerrado eléctrico y tendré aquí nuestro sistema de generación y otros receptores. Pues cuando este fusible detecta un funcionamiento o una sobrecarga, precisamente está diseñado con un filamento en su interior que, si se sobrecalienta por el efecto Joule que hemos visto al principio del calor, pues este fusible se va a romper, me quedará el fusible fundido, luego este filamento roto, con lo cual en este punto el circuito se ha quedado abierto y deja de funcionar. En ese momento ha protegido el resto de los componentes. Por lo tanto, su misión es pues, establecer en algún punto del circuito un momento de romper y abrir el circuito, ¿vale? Eso lo hace a partir de su autocalentamiento. Los fusibles en un principio se utilizaban en las viviendas para salvaguardar, ¿vale? Pero claro, cuando un fusible se estropea hay que cambiarlo. Modernamente esto fue sustituido en las casas por el cuadro de protección de la vivienda, que está formado por una serie de palancas que, si os habéis fijado, saltan cuando hay una sobrecarga o cuando tenemos más aparatos conectados de los que la potencia contratada en nuestra casa puede hacer funcionar. Es una especie de chivato de que algo pasa. Entonces, antes de que se estropeen la cantidad de aparatos eléctricos que tenemos por la casa enchufados, pues el cuadro de protección de la vivienda salta, hay una palanquita que baja y entonces todo se desconecta. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que subir la palanca para ver si se ha restaurado un poco el fallo o después de haber desconectado si es que me he pasado enchufando cosas. Y por último tenemos la toma de tierra. Esto que tenéis aquí, esto es una toma de tierra real. Cuando se dice toma de tierra, en realidad es una pica, ¿vale? Es un dispositivo que se clava en los cimientos de un edificio y al que llega un cable que está conectado a todos los enchufes de la casa que, digamos, tienen toma de tierra. ¿Qué es la toma de tierra? Bueno, pues la toma de tierra es una especie de camino alternativo que tiene la corriente para no provocar daños a los usuarios, ¿vale? La toma de tierra, por ejemplo, funciona muy bien cuando cae un rayo. Cuando cae un rayo, el pararrayos de los edificios lo que hace es llevar la corriente eléctrica a tierra y este es el punto en el que la corriente desembarca. En esta foto tenéis aquí los daños que se pueden provocar cuando hay un mal funcionamiento si el aparato está enchufado a algo que no toma de tierra en el dibujo de arriba o cuando sí la tiene. Entonces, cuando no tiene toma de tierra, si hay un mal funcionamiento, la descarga va a ir al usuario, con lo cual le puede provocar algún tipo de problema o de lesión.
En cambio, si el enchufe está conectado a tierra, cualquier mal funcionamiento va a ser descargado hacia abajo, con lo cual la corriente eléctrica no va a llegar al usuario. Digamos que antes se detecta y la corriente circula por otro sentido, por otro camino. Es muy importante, la toma de tierra en un enchufe es muy importante porque protege a la persona que está manipulando y bueno, pues siempre hay que tener cuidado en que los aparatos, digamos, más caros o que tienen una vida funcional más larga, por ejemplo las neveras, ordenadores, televisión, estén conectados a enchufes que tienen toma de tierra precisamente para esto, para proteger de cualquier tipo de mal funcionamiento. En este vídeo os voy a proponer una pregunta. Cuando veáis el vídeo y veáis esta pregunta, bueno, pues a ver quién encuentra la respuesta a esta pregunta. Tiene que ver con los elementos de protección. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa la expresión han saltado los plomos o se han fundido los plomos? Os voy a pedir que hagáis un pequeño ejercicio de investigación, ¿vale? O simplemente, si tenéis abuelos cerca, preguntarles qué significaba y qué había que hacer antiguamente cuando en una casa se fundían los plomos. ¿Qué es eso de los plomos? ¿Qué había que hacer? ¿Vale? Es curiosa esta expresión. Es antigua, pero la seguimos usando, aunque en nuestras casas ya no hay plomos. Buscadlo, a ver qué me contáis.